Cordial saludo, una alegría de verdad tener a este invitado esta tarde, un hombre que si bien ha nacido fuera de este territorio, lo queremos como hijo de esta tierra, de este pasto, de este Nariño. Bienvenido de nuevo, maestro Juan Carlos Moyano. Muchas gracias. Realmente para mí es un privilegio y una felicidad poder volver una y otra vez al Valle de Atriz, donde tengo buena parte de mi recuerdo y donde siempre he experimentado la gratitud de la gente y la realidad creativa que existe en un lugar aparentemente aislado, pero sin embargo siendo un epicentro constante de arte, de cultura, de aspectos sorprendentes. Y muy conectados con el corazón de la poesía, del teatro y de lo que sucede en este mundo de la cultura, maestro. Yo a veces pienso, y creo que los pastusos están comenzando a intuirlo, y los nariñenses, que este es un territorio que bien puede entenderse como reserva cultural de la humanidad, por el aspecto de la naturaleza, por el estilo de convivencia con lo telúrico, y porque aquí, quizá porque sigue siendo una ciudad bucólica a pesar de los edificios, aún se tiene tiempo para crear y para creer. Hay una gran cantidad de artistas por metro cuadrado, creo que es la densidad artística más alta que hay en el país en proporción al territorio y a sus habitantes. Sí, así es. ¿Qué lo trae de vuelta, maestro? Fui invitado por la Oficina de Cultura del Área de Cultura de la Gobernación para ser parte del jurado de las convocatorias y estímulos. Y también vine a hacer una conversación sobre uno de los grandes poetas colombianos, maldito, significativo, que le ha llegado a las entrañas de la gente, sobre todo de los jóvenes, que es Raúl Gómez Jatín, de quien fui yo amigo personal y cuya obra he tenido oportunidad de leer desde muy joven. Entonces voy a lanzar esta noche en la Pinacoteca un libro que han publicado con artículos sobre Raúl Gómez Jatín y con poemas inéditos de este grande poeta del siglo XX que ha trascendido al siglo XXI y que tal vez se quede con nosotros para siempre. Ahora, entre líneas, me comentaba justamente que usted ya había hablado de Raúl Gómez antes de que fuera, digamos, esta figura que ha pasado como por todas estas etiquetas, pero de quien se podía intuir que justamente iba a marcar una huella en la literatura colombiana. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él porque él hacía teatro. Él fue actor y director. Yo alcancé a ser testigo de montajes como Los Acarnienses, de Aristófanes, o también la adaptación de un cuento de Álvaro Cepeda Zamudio que se llama Las muñecas de Juana no tienen ojos, y otras obras conmovedoras que trastornaron el ambiente conservador de comienzos de los años 70, cuando este país aún naufragaba en el anacronismo decimonónico. Entonces Raúl fue un innovador, pero su paso por el teatro no fue muy extenso, y más bien descubrió en la poesía un camino que finalmente fue el que asumió. Quizá porque la demencia que él además encarnaba y tenía, no solo una demencia literaria, sino una demencia psicopatológica, pues como que con la poesía podía coexistir, con todo lo que le exigiera relaciones con la gente era muy cambiante, ¿no? Podía ser amigo o enemigo. El principal aporte, Juan Carlos, que hace Raúl Gómez a la poesía, a la literatura, para tratar de sintetizar todo eso que él simboliza, ¿cuál cree usted que es eso que nos deja él como legado? Rápidamente voy a agregar unas líneas de contexto. Cronológicamente Raúl pertenece a una generación que en un momento dado la llamaron sin nombre,
donde por ejemplo han sido muy representativos poetas como Darío Jaramillo Agudelo, como Juan Gustavo Cobo Borda, como María Mercedes Carranza, como José Luis Díaz Granados y otros de distintos matices y características literarias. Sin embargo, casi todos estos poetas, o Juan Manuel Roca, digamos, han sido brillantes en su poesía y mesurados en su vida. De hecho, Darío Jaramillo, gerente del área cultural del Banco de la República, siempre hasta ser jubilado. Juan Gustavo Cobo Borda, gran poeta, siempre burócrata del Estado. María Mercedes Carranza, una gran mujer, hija del poeta Eduardo Carranza. Y una dama de la alta sociedad. Una dama de la alta sociedad. Y Raúl Gómez Jatín, un paria voluntario, pansexualista, decía él. ¿No? Pansexualista quiere decir que él planteaba una especie de paganismo antiguo, cínico, a la manera de Diógenes de Sinope, ¿no? A pesar de que era estudiante de Derecho, hijo de abogado, prometedor hombre de leyes, se hizo primero teatrero y luego asumió la poesía maldita de su propia existencia. Y fue como Diógenes de Sinope y no tuvo más que el cuenco de su mano para recibir los alimentos y no tuvo más que sus pulmones para aspirar marihuana y tener relaciones cósmicas con el mundo y con sí mismo. No por la marihuana o por la locura escribió grande poesía, ni es su característica literaria, pero fue un poeta entrañable y brillante que trascendió su tiempo y por eso hoy en día Raúl Gómez tiene una gran ascendencia, un gran ascendiente entre los lectores jóvenes. Total. Porque habla de la desolación interior y tal vez de una forma irónica también percibe que la vida es posible de asumir sin necesidad de esperanzas a partir de tener una actitud vivencial profunda y decidida. Entonces yo creo que lo que Raúl Gómez aporta, además de su brillantez formal, es su herencia poética, porque él era de alguna u otra manera hijo bastardo de poetas como Fernando Pessoa, como Arthur Rimbaud, como Edgar Allan Poe, como X504, Jaime Jaramillo Escobar, que reconoció en vida que Raúl Gómez Jatín era el poeta que iba a renovar la literatura colombiana, precisamente porque no era hipócrita y se atrevió a vivir hasta las últimas consecuencias las escenas de su destino. ¿Volveremos a tener a Juan Carlos Moyano en Pasto preparando algo para el teatro? Siempre. Estoy pensando en algo. Vea, en esta misma plazoleta, en 1987 u 88, yo presenté una obra que se llamaba Rumipamba, epopeya fantástica del Valle de Atriz. Yo vivía en La Guajira, en un pueblo llamado Dibuya, y me llamaron de la gobernación y de la Oficina de Extensión Cultural de la Universidad de Nariño para que viniera a hacer un montaje sobre la memoria histórica de los pastuzos. Yo me desplacé con mi familia desde La Guajira por tierra hasta Pasto. Vine a trabajar 3 meses, me quedé casi 3 años. Y esa obra de Rumipamba hablaba de la memoria histórica de los pastuzos desde una sensibilidad no oficial y no historiográfica, sino sensible y memoriosa desde la gente y desde un poema extensísimo de Guerrero Orbegoso que se llama precisamente Rumipamba. Tengo una tentación y puedo contar con la complicidad de los artistas y de las autoridades de la región porque la Plaza de Rumipamba se va a reinaugurar. Sí, maravilloso. El nombre auténtico de este valle, antes de llamarse Valle de Atriz, antes de que llegaran los españoles, era Rumipamba, ¿sí? Pradera de piedras. La piedra es la condensación elocuente de la memoria sensible y es dura porque es que como ese es el nuestro disco duro de nuestra propia historia que está revelada en ese volcán, en este valle, y en las piedras que después de ser fuego se densificaron aquí en esta pradera y construyeron la verdadera ancestralidad de los señores de la luna que fueron los Quillacinga. Correcto. A mí me gustaría mucho tener la oportunidad con los artistas de esta ciudad, con los artesanos, con los músicos y con los danzantes,
de inaugurar algo que está más allá de las avenidas y de los monumentos, y que es lo que existe en la tierra y aún se conserva, la palpitación de la memoria. Y yo creo que esa obra podía tener una nueva versión mucho más grande. Una readaptación de Rumipamba. Los niñitos que en esa época tenían 10 años y 9 años u 11 años como Julio Erazo, los adolescentes como Alberto Bolaños, ¿cierto? Los profesores jóvenes como Eduardo Gutiérrez El Mote. Correcto. Sí, y toda esa generación más los que ahora vinieron ya en teatro aún, pues se han cualificado, ¿cierto? En esa época eran niñitos del liceo o muchachos de la universidad. Sí, hay mucha historia después de eso. Muy bien. Es más, el estreno de Rumipamba es histórico. Cuando nosotros estrenamos Rumipamba en el patio del liceo, que en ese tiempo también era el patio de la universidad, de la sede de Derecho, en ese mismo momento, un grupo de muchachos que prefiero por discreción no nombrar, ya que hoy en día son hombres públicos, sustraía de una manera ingeniosa los restos del caudillo Agustín Agualongo. Así fue. No me extraña la coincidencia, porque el destino histórico a veces cruza las inquietudes, y lo que estaba ocurriendo en ese momento en Pasto es que se ponía en duda la autocracia teológica del señor Álvarez, bien llamado el fariseo, que censuraba todas las expresiones de libertad y mantenía en el atraso mental este pueblo. Pero en ese momento esa generación estaba rompiendo con los esquemas y estaba haciendo una declaración de libertad con símbolos contradictorios y extraños, pero finalmente significativos para la memoria. Por eso me gustaría volver a tener la oportunidad de hacer un festejo con esa obra y con esos actores, con esos colectivos, con el colectivo teatral de Pasto que finalmente nació, con esos niños que ahora son el movimiento teatral de un departamento donde las artes escénicas son pujantes. Así es. Pues maestro Juan Carlos, bienvenido siempre a Pasto, bienvenido a Nariño. Siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias, y para la gente que está viendo, pues yo creo que es indispensable recordarle que esta es una reserva cultural de la humanidad. Así es. Ya no podemos hablar ni siquiera de la provincia profunda. Hay una comarca universal de la cual somos parte, y donde territorios libres de desarrollos industriales contaminantes y ricos en cultura y en diversidad cultural son estratégicos y son necesarios de conservar y de declarar como distritos culturales y ambientales, porque eso sería lo único que permitiría que toda esta riqueza se preserve y se proyecte. Así es. Y los pastusos son protagonistas, pero a veces uno no se da cuenta de sí mismo, y quizá por eso hace falta mirar desde afuera y entender que aquí se juegan cosas importantes, ¿no? La misma circunstancia política es elocuente, y habla de un departamento que ha ido superando el lastre de unos tiempos donde predominaban otros valores mucho más conservadores. Y creo que afortunadamente el progreso de este departamento no está en la industria, no está en las personas, en el factor humano, en la creación, en la naturaleza. Estar en este punto estratégico de la tierra, entre el litoral de los antiguos Tumacs o Tumacos, que hoy es de los africanos también, la selva amazónica que comienza de la Cocha para abajo, estar entre el norte que viene desde más arriba del Cauca y el sur que viene desde la Patagonia y cruza la frontera ecuatoriana y se incrusta en el macizo de los Pastos. Y hay un volcán y una laguna, y hay una realidad que vale la pena defender, que vale la pena proyectar, que vale la pena asumir, y creo que gracias al arte eso se puede comprender mejor. Así es. Juan Carlos Moyano, nuestro huésped en casa.